El sol llega tarde. Un día de madrugada, el sol se despertó. Tenía que subir a lo más alto del cielo, como cada día. Pero aquella mañana estaba demasiado cansado, así que pensó que se podía quedar un ratito más durmiendo y que ya saldría más tarde. Cuando se despertó y vio aquella oscuridad, no se lo podía creer. ¿Qué había pasado? Salió de su casa y escaló por detrás del mar. Cuando llegó a la línea del horizonte, se encontró con un montón de barcos que le cortaban el paso y les gritó muy enojado: ¿Queréis apartaros de ahí en medio? He de subir a lo más alto del cielo, que llego tarde. Los barcos, que eran muy grandes y viejos de los que transportan mercancías, fueron abriendo camino muy lentamente, hasta que el sol pudo saltar al otro lado del horizonte. El sol estaba muy enfadado, era tardísimo y el cielo seguía oscuro. Siguió escalando por la pared del cielo hasta que se dio cuenta de que estaba tan oscuro porque el cielo estaba encapotado. Estaba lleno de nubes enormes y negras, muy negras. Cuando el sol vio que no podía seguir su camino, también le regañó. ¿Queréis apartaros de ahí en medio? He de subir a lo más alto del cielo, que llego tarde. Las nubes ni lo escucharon, se lo estaban pasando de maravilla jugando a lanzarse rayos las unas a las otras, y cada vez que un rayo atravesaba una nube, exclamaban: «Trueno tronado te he pillado», y entre risas estallaba un gran destello de luz. El sol, viendo que no le harían ningún caso, avisó al señor viento: «Viento, viento, viento, ven aquí corriendo». Y el viento, que no quería que el sol se enfadara, llegó en un revoloteo. Soplaba tan fuerte que despejó el cielo de nubes en un momento, pero el cielo seguía muy oscuro. «¿Qué te sucede, sol?», preguntó el señor viento. «Necesito que me ayudes a llegar a lo más alto del cielo, que hoy llego tarde». No me puedo acercar a ti. ¿Qué quieres? ¿Que me queme? Me convertiría en brisa. Me voy ahora mismo, que aquí hace demasiado calor». Y tal como había llegado, el señor viento con otro revoloteo se marchó. Y el sol se quedó solo. Entonces el sol pensó que podría avisar a la señora Nieve. Como siempre tiene tanto frío, seguro que querría acercarse a él. «Nieve, nieve fría, ven aquí enseguida». Y la señora Nieve, que estaba extendiendo su capa blanca por encima de las montañas, le preguntó: «¿Qué te sucede, sol?». «Necesito que me ayudes a llegar a lo más alto del cielo, que hoy llego tarde». «¿No puedo acercarme a ti?». «¿Qué quieres? ¿Que me derrita? ¿Me convertiría en agua?». No puedo ir a tu lado». El sol, muy triste, veía que aquel día no llegaría a tiempo a lo más alto del cielo, y entonces se puso a llorar. Y cayó una gota, plin, y otra, y plin, 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 empezó a llover. Las gotas de agua que miraban al sol se quedaron tan maravilladas de su brillantez que se convirtieron en luces de colores, y el cielo se vistió con un precioso arco iris. El sol, que vio aquel camino de colorines, se subió a él y en un pispás llegó a lo más alto del cielo. ¡Lo había conseguido! Aquella misma noche, cuando el sol se puso y saltó al otro lado del horizonte, se encontró una cama de estrellas que la luna le había preparado. Estaba tan cansado que enseguida se quedó dormido, mientras le contaban el cuento de un sol que una madrugada se quedó dormido y llegó tarde.